La joven noble expresó su admiración hacia el protagonista, considerándolo un verdadero genio a pesar de haber recibido ese título muchas veces. Él le aseguró que su crecimiento apenas comenzaba. Dan notó la silenciosa partida de los otros presentes. Ella inquirió sobre sus planes de asistir a la academia, destacando que era el lugar de encuentro de los genios del imperio y crucial para formar conexiones nobles desde temprana edad. Él admitió saberlo, pero aún no mostraba interés en ir, recordando la vasta colección de libros en la biblioteca y el conocimiento que podía adquirir de sus padres. Lily persistió, preguntando si no deseaba interactuar con otros niños, mencionando la asistencia de sus hermanas mayores a la academia. Él contempló la posibilidad de ir en el futuro, si le apetecía. Ella le pidió que le informara si decidía ir y que visitara su casa en la capital para mostrarle sus avances. Él accedió a enviarle una carta si planeaba viajar a la capital. Ella le recordó su pendiente petición, a lo que él respondió que se la comunicaría en la capital. La joven quedó pensativa. Al día siguiente, la familia de la joven partió en sus carruajes, observados por la familia del protagonista. Él sostenía un objeto, regalo de cumpleaños del duque, que parecía valioso. El duque había explicado el significado de los símbolos de su casa y la importancia de su forja, ofreciéndole crear un arma de su elección si mostraba la insignia. Sus padres se mostraron asombrados por tan valioso presente. El duque le encomendó crecer bien y ayudar a su padre. Él agradeció el obsequio. La joven se despidió con una sonrisa y un gesto. Su hermana le preguntó si su partida lo entristecía, a lo que él asintió, considerándola prácticamente su primera amiga. Ella le animó a reencontrarse con ella en la capital y a sorprenderla con una mejor apariencia. Él pensó en el futuro reencuentro y le deseó lo mejor hasta entonces. En el carruaje, el duque tuvo una extraña sensación, recordando a un guerrero llamado Argrick al mirar al protagonista, un joven que había mostrado habilidades excepcionales a temprana edad y que podría haber llegado a ser un caballero de clase exa. El duque expresó su deseo de ver pronto al protagonista adulto. Unos días después, el protagonista examinaba el huevo que le había regalado su hermana, alimentándolo con maná mañana y tarde, preguntándose si era pronto para su eclosión. Reflexionó sobre la posibilidad de infundir su maná en el huevo para establecer un vínculo permanente con el familiar antes de su nacimiento, aunque sabía que la calidad de su maná debía coincidir y probablemente había muchas condiciones desconocidas. Recordó haber oído que algunos huevos nunca eclosionaban si sus condiciones no se cumplían, esperando que no fuera su caso. Colocó su mano sobre el huevo, pasando su maná, pero no hubo reacción perceptible a pesar de variar el flujo y la fuerza. Dejó el huevo en su lugar, admitiendo que quizás había sido demasiado impaciente. Hermann lo llamó, anunciando su llegada. Al voltearse el protagonista, el huevo brilló. Él creyó oír algo y pidió un momento para revisarlo, pero no sintió nada diferente, pensando que se lo había imaginado. Hermann preguntó si el huevo había reaccionado, pero el joven lo negó, proponiendo irse. En el campo de entrenamiento, el protagonista se ejercitaba con intensidad. Hermann se mostró asombrado al verlo practicar con la espada, preguntando cuándo había entrenado. Él respondió que solo quería balancearla un poco. Hermann admiró su talento incluso en esa área. El protagonista pensó que aprender una nueva arma había sido divertido y, a pesar de la vigilancia de su padre, aún conservaba su habilidad. Hermann le ofreció un aperitivo antes de continuar. Mientras comía, el joven consideró que también sería bueno entrenar con la espada. En otra parte de la mansión, su padre suspiró por la rutina anual, aunque reconoció los beneficios del último banquete, donde había confirmado el creciente interés de muchos nobles en el sur y su deseo de buenas relaciones. Desde el fin de la guerra, el sur ofrecía recursos codiciados. Sin embargo, ese interés no se comparaba con la atención que recibía su hijo. El conflicto con el hijo del conde Charran había sido inesperado, pero su hijo había manejado la situación con calma y lógica, demostrando su talento. Lo encontraba demasiado maduro, deseando a veces que actuara como otros niños de su edad. Pronto sería hora de partir. Miró su lanza,
cola de dragón, pensando en hacerla blandir un poco ese día. Arkensogres entró a la sala de entrenamiento y se sorprendió al ver a su hijo practicando esgrima. Se preguntó por qué Dan usaba una espada en lugar de una lanza, sintiendo una punzada de incomodidad. Sospechó que el duque Termión debía haber influido en esta elección, ya que no concebía que su hijo blandiera una espada después de tanto entrenamiento con la lanza. Sin embargo, observó con creciente asombro la habilidad de Dan con la espada, notando una firmeza superior incluso a la de aquellos que se habían dedicado a ella toda su vida. Se maravilló de cuando habría aprendido tal destreza, concluyendo que evidentemente poseía talento también como espadachín. El padre interrumpió la práctica, preguntando cuándo había aprendido esgrima. Dan pensó que lo habían descubierto y que lo mejor sería ser sincero con su padre. Él respondió que en realidad no había aprendido. Su padre reflexionó sobre sus múltiples talentos: lanza, magia, asesinato, invocación y ahora esgrima. Consideró que sería increíble creer que un niño pudiera ser talentoso en tantos campos. Luego, le preguntó a su hijo si sentía curiosidad por el mundo más allá de sus muros, sugiriendo que el condado podría ser insuficiente para su talento y que quedarse allí limitaría su crecimiento. Dan se quedó pensativo. Él intuyó que su padre se había dado cuenta de que no podía retenerlo para siempre. El joven admitió sentir curiosidad. Su padre anunció entonces que comenzarían los preparativos para que saliera a conocer el mundo. Dañe se mostró sorprendido. Su padre afirmó que, aunque le doliera en el corazón, deseaba cumplir su anhelo. Además, le presentó un objeto especial, la cola de dragón que había reaccionado a él en su primer cumpleaños. Dan la reconoció de inmediato. Su padre le pidió que la sostuviera. Al tomar la lanza, Dañe sintió su asombroso poder. Su padre, emocionado, notó que la lanza reaccionaba con más fuerza que cuando tenía un año. Mirando a Dan, se determinó a convertir su talento con la lanza en el mejor de todos. Puso una mano en el hombro de su hijo, anunciando su intención de hacerlo dominar la lanza antes de su partida. Dañe sintió con entusiasmo. Su padre le dijo que la lanza sería suya algún día, pero hasta entonces debía fortalecerse para empuñarla con orgullo. Dañe prometió trabajar duro para ser digno de sus enseñanzas, en lugar de la cola de dragón. Su padre se mostró complacido y propuso comenzar el entrenamiento. Dan aceptó de inmediato. Más tarde, en su habitación, Dan reflexionó sobre el mundo más allá de sus muros. Dan siempre había sentido curiosidad al respecto. Incluso cuando vagaba por el campo de batalla, todo lo que conocía era la guerra, ordenar armas, limpiarlas, comer comida sosa y pelear. Las únicas salidas eran el fin de la guerra o la muerte en combate. No podía imaginar la vida fuera de ese contexto. Pero ahora, como Dan, la situación era diferente. Desconocía el alcance de su talento, si el mundo lo aceptaría o qué podría aportar. Sin embargo, tenía la libertad de viajar y lograr lo que se propusiera. Aunque por un tiempo deseó quedarse y disfrutar de la calidez de su hogar, la pregunta de su padre había cambiado su perspectiva. «Muy bien, salgamos al mundo», exclamó Dan. Su madre apareció, preguntando si había tomado una decisión. Él se sorprendió de su presencia y de no haberla oído entrar. Ella explicó que estaba tan absorto en sus pensamientos que no la escuchó tocar. Confirmó haber oído de su padre su decisión y le preguntó si sentía curiosidad por el mundo exterior. Él asintió, explicando que su padre creía que desperdiciaría su talento quedándose allí y que, tras pensarlo, él también sentía esa curiosidad. Se disculpó con su madre. Ella le aseguró que no tenía por qué hacerlo, sabiendo cuánto talento poseía y lo asombroso que era. Incluso si no hubiera querido irse, el mundo lo habría llamado. Él expresó que sería maravilloso quedarse más tiempo con ella, pero entendía que el mundo no se lo permitiría. Ella le dijo que hiciera lo que deseara. Él prometió visitarla a menudo y contarle todo lo que viera. Ella le agradeció. Luego, anunció que también debía prepararlo para su partida, al igual que su padre. Ante la sorpresa de Dan, su madre cambió de actitud, mencionando que pensaba enseñarle a rastrear y luego avanzar lentamente, pero que ahora también le enseñaría a colocar y evitar trampas.
así como técnicas para deshacerse de cadáveres y la estructura del cuerpo humano. Dan sintió que acabarían con él antes de poder salir. Su madre afirmó que le enseñaría muchas cosas. Él prometió dar lo mejor de sí para aprender. Dan pensó en las clases especiales impartidas por sus padres, llenas de amor, serían de gran ayuda. Sí, si deseaba salir al mundo, tenía que estar listo. En la región sur del Imperio Alteon, en el condado Sogres. Se describe este lugar como un pilar del imperio gracias a su clima cálido y abundantes recursos naturales que permitieron sostener al imperio durante la guerra. La excelente administración del condado Sogres había mantenido la región cálida y pacífica. Tras el fin de la guerra y el arresto de las últimas fuerzas rebeldes, la paz, que parecía eterna, finalmente había regresado. En el pueblo, los habitantes murmuraban. Corrían rumores de que el joven maestro Dan había visitado las tiendas. Se comentaba que la hija mayor del tendero incluso se había desmayado al verlo. Dos jóvenes mujeres confirmaban la veracidad de los rumores sobre su creciente atractivo. Una de ellas incluso consideraba intentar algo, a pesar de su corta edad 14 años, aunque otra le recordaba su juventud. Sin embargo, se decía que no aparentaba su edad, siendo tan alto como el conde y que fácilmente podía confundirse con un joven de 20 años. Su cabello platino y sus ojos verdes eran objeto de admiración. Esperaban verlo en su próxima visita a las tiendas, de las cuales se decía que eran frecuentes. También se rumoreaba que visitaba el bosque. Algunas jóvenes decidieron ir allí con la esperanza de verlo. A las afueras del condado, en el bosque de los últimos días, un área imbuida de magia antigua. Allí, Dan estaba llevando a cabo una misión de escape encomendada por su madre, Lily Sogers. El joven analizaba la dirección del viento, que soplaba hacia el sur. Recordando haber avistado a la araña Cheryl, determinó que necesitaba dirigirse hacia el oeste. Dan se mentalizó para salir de allí en 3 horas, antes del anochecer y se apresuró entre los árboles. Uno de los principios fundamentales del asesinato era evitar ser atrapado por los enemigos. Durante el plazo establecido, Dan debía eludir las trampas y redes colocadas por su madre y escapar del bosque, hogar de innumerables peligros. Dan descendió de los árboles y, oculto tras una roca, observó su entorno. Inhalar el aire y el maná circundante, contenerlo antes de exhalar, camuflarse con el entorno y priorizar el sigilo eran las claves. Las trampas ocultas en áreas inesperadas comenzaban a revelarse. El joven divisó una trampa de hilos. Eran hilos delgados, casi transparentes, cubrían la zona. Parecía que se activarían al menor contacto. Dan caminó observando cuidadosamente el entorno. Era el mecanismo más básico, pero por lo mismo, el más peligroso. El joven sintió alivio al identificar una trampa relativamente fácil de desmontar. Sin embargo, además de los hilos, monstruos aparecieron entre los árboles. Los monstruos se mostraron alterados y decididos a atacar. No. Una manada de Russells. No esperaba que aparecieran aquí. Venían a toda velocidad. Necesitaba encargarse de ellos rápidamente. Dan, decidido a actuar, estaba a punto de atacar con su lanza, pero se detuvo, estaría en mayor peligro si tocaba la trampa en el proceso. No se podía evitar. Tenía que salir de aquí por el momento. La manada de Russells atacó y persiguió a Dan. El joven corrió a través de la trampa preparada por su madre, evitándola hábilmente. La manada de Russells cayó en la trampa. Dan aprovechó la situación para atacar a los monstruos atrapados, acabando con todos ellos. Dan pensó, excelente, cayeron en mi trampa. Me encargué de ellos sin mover un dedo. Sin darse cuenta, uno de los Russells logró escapar y se dirigió directamente hacia él. Dan, sorprendido, volteó justo cuando el monstruo estaba a punto de atacarlo. Dan apenas logró esquivar el ataque del monstruo. La criatura lanzó un líquido peligroso desde su boca, pero Dan, utilizando su lanza con destreza, se deshizo de la amenaza. El joven no podía permitirse perder más tiempo. Se lanzó al ataque contra el Russells, imbuyendo su lanza con magia, acabando con la bestia en una explosión. Al caer la tarde, Dan yacía exhausto en el suelo.
Creo que voy a vomitar. Al menos logré salir del bosque, pensó. De repente, percibió algo más. Se preparó para un nuevo ataque. Pero antes de poder reaccionar, exclamó el nombre de su madre. Ella lo felicitó por su impresionante desempeño, señalando que su tiempo total había sido de 3 horas y 30 minutos, incluso más rápido que ella. Él preguntó si lo había estado observando todo el tiempo. Ella confirmó que no lo dejaría solo, pues conocía su talento mejor que nadie, pero como su madre, su perspectiva era diferente. Él comprendió. Ella lo elogió nuevamente, incapaz de encontrar ningún error en su desempeño y preguntándole si estaba herido. Él aseguró estar bien. Con asombro, ella comentó que a ese ritmo, lo reclutarían como asesino. Lily sobresacó un objeto de su manga, una daga. Se la ofreció, creyendo que estaría mejor en sus manos que en las suyas. Él reconoció el arma, la daga cuerno nocturno de su madre, y preguntó si realmente se la estaba dando. Ella confirmó, diciendo que ya no la necesitaba. Explicó que el cuerno nocturno fue creada con el misterioso mineral aetril, capaz de contener diversos elementos e incluso almacenar todos los venenos del mundo. Dan miró la daga, recordando que incluso podía mezclar los venenos absorbidos y utilizarlos. Agradeció a su madre, prometiendo cuidarla bien. Ella se lo agradeció a su vez y preguntó si debían regresar. Dan guardó la daga, pensando que su entrenamiento con su madre había llegado a su fin. De repente, un grito resonó en el bosque. Dañe preguntó si su madre lo había oído. Ella asintió y ambos se apresuraron a investigar. En el condado Sogres, en una habitación de la torre adjunta de la mansión, un hombre se despertó bruscamente. ¿De dónde estoy? Estoy seguro de que estaba comiendo hongos en el bosque, pensó. Dan entró en la habitación llevando un medicamento. Informó que seguía desintoxicándose y le pidió que no se moviera. El hombre se sorprendió y preguntó por qué un joven lo estaba desintoxicando y si lo había salvado. Dan confirmó que así era, explicando que había consumido una falsa oronja y que, afortunadamente, lo encontraron a tiempo. El hombre recordó el hongo con asombro. Dan le informó que era tóxico y que, de haber llegado tarde, lo habrían encontrado muerto. Le ofreció agua. El hombre agradeció. Dan notó la insignia de la torre mágica Nixion en su cinturón, deduciendo que no era una persona ordinaria y que sin el cuerno nocturno no habría podido salvarlo. El hombre preguntó dónde estaba. Dan respondió que en la torre adjunta del condado Sogres. El hombre se sorprendió. Pensó que no solo se había perdido en la región del sur, sino que también se había intoxicado y llegado hasta allí. Dan le pidió que descansara, informándole que ya había avisado a su padre, quien pronto vendría a verlo. El hombre preguntó si era su padre, deduciendo quién era el joven. Dan confirmó ser el hijo menor del conde Sogres. El hombre se sorprendió gratamente, reconociéndolo como el hermano menor de Arabella, la genio codiciada por todas las torres mágicas. El hombre, algo incómodo, preguntó cómo lo habían encontrado. Explicó que estaba entrenando en el bosque con su madre. Este se sorprendió de que entrenara en un bosque tan peligroso, donde él, un mago de 8 cadenas, se había perdido debido a la inversión del flujo de maná al lanzar un hechizo, lo que había dañado su cuerpo. El hombre preguntó si hablaba en serio, señalando que el bosque estaba lleno de maná antiguo y trampas. Dañe confirmó que el bosque era de su propiedad y peligroso para cualquiera ajeno a la casa Sogres. Añadió que el flujo de maná diferente al moderno lo convertía en el peor lugar para un mago. También mencionó el grave peligro que corrió debido al hongo. El hombre asintió, dándose cuenta de que casi muere allí. El hombre se preguntó si el joven era tan fuerte como para entrenar en ese bosque. También preguntó si él había preparado el antídoto. Dan asintió. El hombre pensó en la juventud de Dan y en su capacidad para crear un antídoto que requería vasto conocimiento y habilidades precisas. Se maravilló de la existencia de una familia de tal calibre, con 2 genias de su generación y ahora el hijo menor. Si estuvieran en tiempos de guerra, el condado Sogres se habría convertido en la casa noble más poderosa del Imperio Alteon. El mago rescatado expresó su profundo agradecimiento al joven protagonista.
Dan asintió, el mago pensó en la directa respuesta del niño, sin titubeos. El mago se presentó como Severin Gauss, el exdirector de la Torre Mágica Nixion, ofreciéndose a corresponder su deuda con lo que deseara. Dan intuyó que se refería a un subespacio. El joven confirmó su comprensión, sabiendo de magos que sobrevivían guardando todo en ellos. El mago se sorprendió por la falta de reacción del niño al saber su identidad, pensó en su título y la esperada sorpresa o asombro de la gente, contrastando con la imperturbabilidad del niño. Insistió en que no tendría otra oportunidad igual y lo instó a pedir lo que deseara sin contenerse. Dan consideró cuidadosamente qué pedirle al hombre. El mago esperó expectante la petición del niño. El joven respondió que lo pensaría detenidamente. El mago se sorprendió de su indiferencia hasta el final, preguntándose qué clase de niño era. Dan se despidió y se retiró de la habitación, dejando al mago atónito. El mago pensó que era la primera vez que lo trataban así. Decidió posponer su partida para observar más de cerca al interesante niño. En otra parte del castillo, el sirviente comentó sobre el alto nivel mágico del exdirector de la torre, un mago de 8 cadenas, incluso superior en rango a la señorita Arabella. Dan confirmó esta información. El sirviente señaló que alguien tan prestigioso estaba ahora en deuda con él, explicando la importancia de las torres mágicas como territorios independientes. El joven se sorprendió de la influencia del mago. El sirviente se preguntó qué hacía un director de torre vagando por el peligroso bosque de los últimos días, un lugar que incluso los magos consideraban prohibido. El sirviente consideró muy afortunado su rescate. El joven pidió al sirviente una espada nueva, ya que las que había usado hasta ahora eran demasiado ligeras y cortas, provenientes del botín de guerra de su padre. El sirviente le informó que ya había preparado una espada larga para su entrenamiento del día siguiente. El joven agradeció y dijo que haría lo que pudiera con la actual por hoy. Dan recordó la ficha que le había dado el duque Termión hacía 7 años, decidiendo que debía visitarlo si iba a la capital. De regreso a su habitación, su padre lo encontró. El padre notó su arduo entrenamiento y mencionó que había regresado antes de lo esperado tras resolver sus asuntos. El joven preguntó si su regreso anticipado se debía al exdirector de la Torre Mágica. Su padre admitió que en parte sí, pensando que quizás podría ser de ayuda para Arabella como un buen maestro, aunque dudaba que pudiera soportar su temperamento, recordando un incidente donde ella golpeó a un alumno mayor que la molestaba. El padre elogió a Dañe por salvar una vida, pero el joven restó importancia a su acción, diciendo que solo hizo lo que debía. Su padre insistió en que no cualquiera actuaría así y que lo que hizo fue asombroso. Dañe sonrió. Preguntó si sus hermanas no podrían venir tampoco esta vez. Su padre confirmó la dificultad de verlas, ya que Arabella estaba eligiendo a qué torre unirse tras terminar su semestre extendido, y Clare había recibido una oferta de su maestro para un puesto de profesora asistente. El padre expresó su orgullo por sus hijas y también sus altas expectativas hacia Dan, preguntándose cómo reaccionaría el mundo ante sus múltiples talentos. El joven compartió su curiosidad. Su padre mencionó su próximo encuentro con el duque Boutermion. Dan recordó su anterior encuentro con el duque y expresó su deseo de pelear con él de nuevo. Luego, se preguntó cómo estaría Leila, cuya última carta tenía 1 año, pensando que lo sabría cuando fuera a la capital. Unos días después, el exdirector de la torre se quejó de no estar recuperado y de volverse loco por estar encerrado. El médico le pidió que no se alejara y le prohibió usar magia hasta que su reflujo mágico se purificara y el veneno desapareciera. El mago, resignado, admitió que hacía mucho que no era incapaz de usar magia, lo que sería un reto, pero decidió salir de la habitación a pesar de no conocer los alrededores. El médico temió las posibles consecuencias. Fuera del edificio, las sirvientas conversaban sobre la peculiaridad de los magos, mencionando el extraño comportamiento del huésped, quien había subido y bajado los pisos de la mansión docenas de veces y llevaba horas mirando las flores del jardín trasero. A pesar de su alto rango, lo consideraban loco. Una de ellas lamentó la falta de normalidad que esto traería a la vida de la señorita Arabella. En el jardín, el mago se maravilló del poder mágico oculto en las flores. Dan se acercó para ver cómo seguía.
El mago bromeó sobre si creía que había huido, explicando que el médico le había indicado quedarse hasta recuperarse, algo que al joven también le gustaría. El mago encontró la región un lugar increíble para descansar, entendiendo por qué los nobles viajaban al sur de vacaciones. Dan estuvo de acuerdo, lamentando tener que irse pronto a la capital. El mago se sorprendió y preguntó el motivo de su viaje. Dan mencionó su destino. El mago dedujo que asistiría a la academia, recordando que sus hermanas también estudiaban allí, lo que según él le facilitaría la vida. El mago pensó en la fama de sus hermanas por su talento y se preguntó sobre las habilidades del joven, decidiendo echar un vistazo. Al observar a Dan, se asombró de la cantidad de maná que poseía. El mago pensó que si los genios de su generación eran como un río, este niño era un agua brava, con una cantidad de magia tan densa que normalmente sería inestable. Se preguntó cómo era posible tal control. ¿No le parece que analizar la magia ajena sin permiso es grosero?, preguntó Dan, dándose cuenta de su escrutinio. El mago se sorprendió de que se diera cuenta y se disculpó por su grosería, admitiendo que sus habilidades eran buenas. El mago no podía creer lo que veía, preguntándose si alguien con un maná tan denso realmente existía. Dan, sin comprender la sorpresa del mago, se preguntó qué habría visto para dejarlo tan atónito. El exdirector de la Torre Mágica quedó perplejo al notar la ausencia de un círculo mágico a pesar de la densa cantidad de maná que emanaba del joven protagonista. Su rostro mostró asombro al darse cuenta de que el joven poseía 2 núcleos de maná. Cuestionó cómo había logrado formarlos, señalando lo inusual de su situación y el potencial desperdiciado al enfocarse en una lanza con tal capacidad mágica sin refinar a través de círculos. El joven preguntó si no podía usar ambos. El mago, frustrado, intentó explicar la incompatibilidad entre núcleos y círculos que al chocar podían causar problemas, preguntando si sabía por qué la vida de un espadachín mágico era tan corta. El joven pareció haberlo imaginado, pero se preguntó si realmente era imposible. El mago insistió en el desperdicio de talento y en la necesidad de círculos para la magia purificada, mencionando que otros lo habían intentado sin éxito. El joven preguntó si debía intentarlo. El mago reaccionó con sorpresa. El joven afirmó que parecía posible reordenando el código mágico. Realizó movimientos con su mano, ordenando el flujo de maná que giró a su alrededor, culminando en una pequeña explosión. El joven notó que solo alcanzaba el nivel de un hechizo básico. El mago quedó atónito, preguntándose cómo era posible usar magia sin un círculo. El joven mencionó la alta afinidad mágica que su hermana Arabella le había señalado. El mago, aunque incrédulo, pensó en un talento innato. El joven concluyó que usar magia sin un círculo era posible. El mago reflexionó sobre su afinidad y la pureza y densidad de su maná, considerándolo excepcional. El mago ofreció convertirlo en su discípulo. El joven decidió seguir su camino. El mago insistió, rogándole que hablaran y señalando el desperdicio de su talento. Se interpuso en su camino, preguntando si sabía usar magia de 2 cadenas. El joven respondió que no conocía el código. El mago se entusiasmó, ofreciéndole la magia de 8 cadenas si se convertía en su discípulo. El joven rechazó la oferta. El mago se mostró visiblemente molesto. En ese momento, apareció el padre del joven, comentando su cercanía. El joven lo llamó. El padre preguntó sobre su conversación. El joven explicó la insistencia del mago en convertirlo en su discípulo y su negativa. El mago interrumpió, alabando el talento del joven como mago, incluso superior a lo imaginable, mencionando su uso de magia a nivel de cadena sin círculo. El padre se sorprendió y preguntó al joven, quien confirmó. El padre comentó su falta de conocimientos básicos de magia. El mago insistió en lo impresionante de su talento. El padre, reconociendo la experiencia del ex jefe de la torre, admitió su perspicacia. El mago corrigió, llamando al joven un genio que incluso podría ser un espadachín mágico. El mago imaginó al joven como tal. De repente, un aura sombría rodeó al padre, quien preguntó con voz amenazante sobre el espadachín mágico. El joven se asustó, recordando que esa era una palabra prohibida para su padre.
El mago insistió en el potencial del joven como espadachín mágico y ofreció su tutela para convertirlo en el mejor del imperio. El padre miró con ferocidad al mago, quien sintió un escalofrío. El padre declaró que su hijo no se convertiría en un espadachín mágico, sino en un lancero mágico. El mago se sorprendió, dándose cuenta del problema. Pensó en lo peculiar de la familia. Más tarde, en su habitación, el joven leía y reflexionaba sobre el significado de ser discípulo para un mago, considerándolo un sucesor, una tradición antigua aún vigente. La insistencia de un archimago de 8 cadenas indicaba la magnitud de su talento. Tras tantos elogios, sintió una energía peculiar en su interior. Recordó una bola de cristal que su hermana Arabella le había dado de pequeño para comunicarse con ella vertiendo magia. Decidió intentarlo, llamándola. En la biblioteca de la academia, Arabella estudiaba y se emocionó al escuchar la voz de su hermano. Pensó que era él. Arabella se comunica con su hermano, sorprendida de que hubiera usado un hechizo de un cadena sin un círculo mágico. Ella comentó que sabía de su alta afinidad mágica, pero no esperaba tal logro. Él explicó que el círculo solo se encargaba de la circulación y purificación, preguntándose si su maná era demasiado puro. Mientras caminaba por la academia, ella consideró factible su explicación y decidió medirlo con una piedra de maná, pidiéndole que infundiera un poco de su maná en la máquina transmisora de su habitación. Él aceptó. Dan, desde su casa usando la bola de cristal que le dio Arabella, se sintió feliz de tenerla como hermana mayor. Quería aprender sobre su maná y se sintió reconfortado por su ayuda. Ella mencionó que si podía usar magia de cadena, atraería mucha atención en la academia. Él expresó su deseo de no ser el centro de atención. Sentada en una banca, ella dudó que pudiera evitarlo, ya que el talento siempre sobresalía. Le pidió que le informara si alguien lo intimidaba, prometiendo intervenir. Él recordó que ella le había roto la nariz a un estudiante que solo era amigable, el segundo hijo del duque Duel. Ella molesta le pidió que no mencionara a ese individuo. Continuó preguntándole si la pureza de su maná aumentaría con el tiempo, incluso sin un círculo. Él no estaba seguro, así que ella propuso investigarlo. Un estudiante interrumpió, informando que un profesor la buscaba. Ella se despidió, prometiendo llamarlo después y enviarle la piedra mágica pronto. Él se despidió. Dan dejó la bola de cristal, pensando que quizás estaba abriendo un camino inexplorado hasta ese momento, sorprendido por la pureza de su maná. Se preguntó si tenía un corazón de dragón o algo similar. En otro lugar, el exdirector de la Torre Mágica sintió que iba a morir tras usar maná para intentar averiguar el rango del joven, empeorando su condición. Recordó haberle ofrecido magia de 8 cadenas si se convertía en su discípulo, oferta que fue rechazada. Se preguntó cómo ganarse su favor, considerando darle objetos valiosos o conocimientos mágicos ancestrales, pero temió ser estafado. Dan llegó a la habitación del mago y tocó la puerta. Se identificó. El mago se sorprendió, preguntándose si venía a disculparse o había cambiado de opinión. Lo invitó a pasar. Dan explicó su visita, mencionando algo que quería decirle. El mago, pensando que aceptaría ser su discípulo, se mostró complacido. Dan lo negó, preguntando por qué, si el mago no estaba interesado en la magia. Sentados tomando té, Dan aclaró que sí le interesaba, pero no lo suficiente como para ser su discípulo, preguntando si ya tenía un maestro. El mago pensó que el joven estaba jugando con él. Preguntó entonces el motivo de su visita. Dan pensó que desconocía la fórmula base para la magia de 2 cadenas y que aprenderla de su hermana, que vivía lejos, sería difícil, por lo que lo mejor sería aprenderla del señor Sidrane, quien estaba en deuda con él. Explicó que no deseaba solo seguir el camino de la magia, sino convertirse en un mago lancero asesino invocador, añadiendo también espadachín. El mago reaccionó con incredulidad ante tal combinación. Frustrado, insistió en que estaba rechazando una oportunidad única. Dan confirmó su negativa. El mago, desesperado, pensó en una posible solución. Preguntó si le interesaba una carta de recomendación para la academia, lo que le aseguraría entrar con una gran reputación. Dan dejó su taza de té,
considerando que no era una mala oferta. Aceptó. El mago se mostró encantado. Dan entonces preguntó si podía pedirle otra cosa, la fórmula base para la magia de 2 cadenas. El mago accedió de inmediato, afirmando conocer la fórmula para cualquier hechizo de ese nivel. Dan agradeció. El mago pensó que el joven era astuto, obteniendo una carta de recomendación y la fórmula a cambio de nada. Preguntó si debían comenzar la lección, confiado a pesar de su condición. Dan estuvo de acuerdo. El mago pensó que había hecho un gran negocio. Dan declaró saldada su deuda. Dan recordó su acuerdo inicial, a cambio de salvarlo, podía pedirle lo que quisiera, y aprender magia de 2 cadenas era su petición. El mago se molestó, preguntando si no se convertiría en su discípulo. Dan lo negó. El mago se sintió engañado por un niño de 14 años. Desesperado, señaló que había solicitado 2 cosas, pero su deuda solo cubría una. Dan enumeró sus acciones para salvarlo, incluyendo cargarlo en su espalda, aunque decidió no insistir en eso. El mago se preguntó cómo existía un niño así en el mundo, sintiendo dolor de espalda. Más tarde, en el campo de entrenamiento, el mago pensó que no podía evitarlo y que ganarse el favor del joven podría hacerlo cambiar de opinión, ya que su talento mágico era demasiado valioso para ignorar. El mago explicó que no importaba que tuviera un núcleo en lugar de un círculo, lo importante era que usara magia de cadena sin uno. Advirtió que la fórmula de 2 cadenas era compleja y muchos se rendían, pidiéndole que prestara atención. Dan asintió. El mago pensó que el joven estaba emocionado, pero decidió no facilitarle las cosas. El mago comenzó a explicar la magia de 2 cadenas, detallando cómo diferenciaba de la de una cadena al requerir cálculos mentales simultáneos sobre la cantidad y densidad del maná ambiental, así como el estado físico del lanzador, razón por la cual muchos abandonaban su aprendizaje. El mago pensó si el joven había comprendido algo, esperando que pidiera una explicación más sencilla. El mago preguntó si había entendido la explicación básica. Para su sorpresa, el joven respondió afirmativamente, mostrando entusiasmo por aprender tanto la fórmula base como información nueva. El mago se asombró al ver al joven atento, tomando notas. El mago lo desafió a explicar las leyes de formulación de la magia. El joven recitó la ley de la coexistencia, explicando cómo la magia se manifestaba en el mundo físico a través de diversas fuentes de maná, permitiendo a los magos usar su propia magia y la del entorno. Continuó con la ley de la conservación, detallando cómo el poder mágico reunía energía elemental para desplegar magia con diferentes atributos. El mago se maravilló de su comprensión e incluso de sus propias conclusiones. También notó que, a diferencia de muchos magos que encontraban aburrida la teoría, el joven mostraba un gran interés. El mago se preguntó cómo alguien así podía existir. El mago explicó que la complejidad de la fórmula aumentaba con cada cadena, ofreciéndose a demostrarlo con magia de una cadena, lanzada con reglas simples. El joven observó atentamente. Luego, el mago mostró la fórmula base para la magia de 2 cadenas, señalando su intrincada estructura y la dificultad práctica en comparación con la teoría, usando como ejemplo la flecha de fuego de 2 cadenas, explicando que para más poder se debía replicar la fórmula varias veces. El mago asumió que el joven estaría sorprendido al ver por primera vez la fórmula base de la magia de 2 cadenas. Tras deshacer la magia, preguntó si no le parecía muy compleja, recordando que la mayoría tardaba al menos un año en dominar la magia de una cadena antes de intentar la de 2. El mago pensó que, sin importar su talento, solo comprendería una fracción de la fórmula, cuyo secreto residía en la ley, y que si no la descubría, no lograría nada. Decidió observarlo durante una semana, enseñándole lentamente la técnica. El joven preguntó si también debía intentarlo. El mago, sorprendido, accedió con cierta duda. El joven comenzó su intento, creando una cuadrícula con longitud y anchura. El mago quedó impresionado por su capacidad de visualizar la estructura de la magia de una cadena. El joven replicó la fórmula base de 2 cadenas a la perfección tras observar la demostración del mago una sola vez. El mago no podía creerlo, preguntando cómo lo había hecho. El joven explicó que memorizó las leyes y patrones durante la demostración, lo que facilitó el despliegue de su propia magia.
El mago lo consideró verdaderamente sobresaliente, recordando que incluso él, como genio mágico, tardó en comprender la magia de 2 cadenas, mientras que el joven la lanzó sin un círculo. El joven anunció su intención de intentar la flecha de fuego. El mago reaccionó con sorpresa mientras el joven realizaba la magia, creando flechas de fuego flotantes. El mago notó que el joven ni siquiera había sudado, sintiendo envidia de su talento, pensando en lo que habría logrado él con tal capacidad. El joven preguntó si lo estaba haciendo bien. El mago, asombrado, lo felicitó por su rapidez de aprendizaje. El joven se mostró sorprendido de lograrlo al primer intento. El mago pensó que un mago sin círculo trastornaría el mundo y que debía mantener su talento en secreto hasta que se convirtiera en su discípulo. Dan se veía orgulloso. El mago sugirió intentar una fórmula diferente. El joven aceptó con entusiasmo. El mago comenzó a pensar en cómo redactar la carta de recomendación para la academia. Más tarde, acostado en su cama, Dan encontró divertida la clase de magia, reconociendo la necesidad de aprender tanto práctica como teoría ahora que podía usar magia. Recordó cómo en su vida anterior tuvo que renunciar a la magia para sobrevivir en un mundo de constante incertidumbre y guerra, donde aprender magia era un lujo inalcanzable. Ahora, en esta vida, con la teoría aprendida de su hermana y su talento innato, tenía esperanza de crecer rápidamente con la guía de su maestro, el exdirector de una torre mágica, preguntándose qué tipo de magia aprendería al día siguiente. 15 días después, en la oficina de su padre, Dan solicitó hacer un reactivo mágico, explicando que necesitaba salir del condado para obtener los materiales. El padre cuestionó dónde había aprendido sobre reactivos mágicos, información que no creía fácil de obtener. El joven respondió que lo aprendió leyendo libros de magia de la biblioteca, encontrándolo interesante. El mago comentó que los genios eran diferentes, sorprendido por su interés en reactivos mágicos, algo que muchos magos encontraban aburrido, aunque confiaba en que incluso reunir los materiales le resultaría divertido. El padre de Dan observó en silencio. El padre consideró que sería una buena experiencia y le pidió que aprovechara su salida para verificar el estado del territorio. El joven aceptó con entusiasmo. En las animadas calles del condado, la presencia del joven maestro Dañe generó revuelo. Acompañado por su sirviente y el exdirector de la Torre Mágica, partieron a caballo en busca de materiales. La gente del pueblo no dudó en mostrar su afecto, ofreciéndole bocadillos y admirando su singular cabello platinado. El joven agradeció las muestras de cariño, prometiendo volver por las ofrendas. El exdirector reflexionó sobre la aparente bondad del conde Sogres, basándose en el trato que él mismo había recibido. Comentó sobre la calidad de los productos, el clima agradable y la buena gente del sur, contrastándolo con lo que se encontraba en la capital. El joven estuvo de acuerdo sobre la calidez del lugar. El exdirector preguntó cuánto faltaba para la tienda de suministros mágicos, a lo que el joven respondió que no lo sabía, ya que nunca había estado allí. Él pidió indicaciones al sirviente, quien los guió rápidamente. Al llegar a la tienda, la encargada se sorprendió gratamente al ver al joven maestro, confirmando los rumores sobre su cabello y ojos. El joven agradeció la bienvenida y preguntó cómo iba el negocio. Ella explicó que no muchos nobles del ducado compraban objetos mágicos, siendo sus clientes principalmente personas de otros territorios o con un interés ligero en la magia. Sin embargo, expresó su placer al ver al ex señor de la Torre Mágica. Dan notó el reconocimiento inmediato del mago, algo lógico dada la escasez de líderes de torres mágicas en el imperio. La encargada los invitó a mirar libremente y ofreció su ayuda. El joven agradeció. El exdirector sugirió al joven explorar la tienda, mientras él hablaba con la dueña. El joven aceptó. El joven se maravilló de la variedad de objetos, experimentando una extraña sensación de déjà vu. Al tocar los objetos, percibió reacciones mágicas, posiblemente debido a su alta afinidad. Un tintineo atrajo su atención hacia una fuerte reacción mágica. La encargada le informó que eran simples objetos decorativos. El joven mostró su sorpresa. El exdirector lo llamó para ver ingredientes de pociones, recomendando la raíz lunar como un básico. La encargada confirmó su excelente elección y calidad, mencionando su uso en al menos 50 pociones.
El joven continuó observando los objetos, sintiendo algo extraño. Su mirada se detuvo en una piedra brillante. Ah, así que eso era. La piedra era la fuente del tintineo. El joven se acercó a examinarla. El sirviente notó su interés. El joven sintió algo en la piedra, dudando que fuera solo un adorno. Al tomarla en sus manos, percibió una reacción más fuerte al imbuirla con maná, preguntándose si solo reaccionaba a su magia. Mientras tanto, el exdirector y la encargada seguían viendo los materiales. Ella comentó el buen ojo del joven, señalando la excelente calidad de lo que miraba. El joven interrumpió, mostrando la piedra y preguntando qué era. La encargada se sorprendió de dónde la había sacado. El exdirector también preguntó sobre la extraña piedra. La encargada insistió en que los objetos de atrás eran solo decoraciones. El joven encontró imposible que una decoración tuviera tal reacción mágica. La encargada mencionó que solo pensar en ello le daba dolor de cabeza. El exdirector preguntó cómo la había obtenido, sospechando que lo habían engañado. Ella explicó que un vendedor ambulante se la había dado como pago hacía años, y que al abrir la carga, solo encontró esa piedra. El vendedor desapareció, y al no saber qué era, la llevó a un mago que dictaminó que era una piedra común. Sin saber qué hacer con ella, simplemente la dejó allí. El joven consideró muy raro que no fuera una simple piedra. La encargada intentó dirigir su atención hacia artefactos mágicos especiales. El joven aceptó a regañadientes. Ella mostró un rollo de titularidad que desplegaba y almacenaba información al colocar un objeto y decir el nombre de la persona. Aunque la tienda tenía objetos buenos, la piedra era lo único que realmente le interesaba al joven. Él decidió llevarse el rollo y la piedra, ante la sorpresa de la encargada por su interés en algo aparentemente inútil. El joven estaba seguro de que no podía dejar atrás ese objeto. El exdirector preguntó qué haría con esa cosa. El joven sonrió misteriosamente. De regreso a casa, el exdirector comentó no saber de su interés en decoraciones o arte, preguntando si había algo especial en ella. El joven respondió con una sonrisa, preguntando si también lo había notado. El mago confirmó que era raro que comprara una simple decoración. El joven explicó que la piedra no era solo un adorno, ya que reaccionaba claramente a su magia. El exdirector se mostró intrigado por sus palabras, aunque desconocía la naturaleza de la piedra. Sugirió regresar a la mansión para examinarla más de cerca. El joven estuvo de acuerdo. Ya en la mansión, el joven preguntó si realmente podía identificar la piedra con su herramienta. El exdirector defendió su invaluable herramienta experimental de última generación, capaz de evaluar cualquier objeto, a pesar de que un mago previamente la había descartado. El joven propuso probarla. El exdirector estuvo de acuerdo, ansioso por saber qué era. Le indicó al joven que colocara la piedra e infundiera su magia. Al hacerlo, un brillo intenso emanó de la piedra, llenando la sala. Dan se preguntó si había algo especial. ¡Ja! Finalmente puedo mantener la cabeza alta, exclamó el mago. Es una fórmula, exclamó el joven. Así es, pero no es cualquier fórmula, añadió el mago. Desde la perspectiva del joven mago, la fórmula mágica que se revela es algo nunca antes visto, una estructura de leyes y códigos tan compleja que rivaliza con fórmulas de 6 o 7 cadenas. Dan deduce correctamente que la magia oculta en la piedra es la que permite que esta fórmula se manifieste. El experimentado exdirector confirma la teoría del muchacho, añadiendo que su magia parece ser la única llave capaz de desbloquear este poder, una conexión única y fascinante. El joven, lleno de preguntas, se cuestiona sobre la naturaleza de esta magia y por qué solo responde a su maná. Sidrane, aunque admite no reconocer esta magia específica, se compromete a investigarla, después de todo, tiene una reputación que mantener. Dan, esperanzado, ve esto como una oportunidad para entender por fin por qué su magia es tan diferente y le desea éxito al viejo mago. Mientras tanto, la trama nos lleva a la academia, al laboratorio personal de la brillante hermana de nuestro protagonista, Arabella Sogres. Ella también está inmersa en el análisis de la magia de su hermano, confirmando que es radicalmente distinta a la magia normal, posee una característica única que ni ella,
una maga consumada, tiene. ¡Qué intrigante! Se pregunta a qué departamento mágico podría pertenecer él, ya que los resultados no lo clasifican en las categorías conocidas como reactivos mágicos, puertas mágicas o ingeniería mágica. En su búsqueda de respuestas, Arabella recuerda la existencia de departamentos mágicos perdidos y se pregunta si la magia de su hermano podría encajar allí. Comienza una búsqueda frenética entre sus libros, encontrando tomos sobre alquimia, adivinación, espiritualidad, nigromancia, e incluso un código mágico primigenio. De repente, un libro sobre magia antigua cae al suelo. Ella recuerda las historias sobre el antiguo reino mágico de Arcana, de donde proviene esta magia heredada hace 2000 años, una magia cuyo uso se perdió en el tiempo. Aunque inicialmente descarta la idea por parecer improbable, la curiosidad puede más y decide probar, total, no pierde nada. Realiza una prueba imbuyendo su magia en un cristal, y éste detecta algo. Al recibir el resultado, queda absolutamente estupefacta. ¿Qué habrá descubierto? Volvemos a la mansión Sogres, al campo de entrenamiento, donde la tensión es palpable. Finalmente, el sello de la piedra se rompe ante Dan y Sidrane. El exdirector extrae lo que hay dentro, un simple brazalete de plata, que a primera vista parece una baratija sin valor especial. Sidrane, intuyendo que la clave sigue siendo la conexión con el joven mago, le sugiere a Dan que se lo ponga. Obediente, el muchacho se coloca el brazalete y este, como por arte de magia, comienza a brillar intensamente. El brazalete está reaccionando. Símbolos extraños aparecen en su superficie, dejando a Dan perplejo. Pregunta a Sidrane si sabe qué son. La respuesta del viejo mago es reveladora, son runas antiguas. Símbolos arcanos del legendario reino mágico perdido, Arcana, que nadie en la era actual puede interpretar. Vaya giro. Dan, a través de sus pensamientos, recuerda las historias que su hermana le contaba sobre Arcana, una época dorada donde todo surgía de la magia, un tiempo que terminó abruptamente dejando solo reliquias y leyendas. Sidrane, visiblemente impresionado, confirma que la magia especial de Dan está vinculada a este reino antiguo. Ahora todo tiene sentido. Dan comprende por qué puede moverse con tanta facilidad en el bosque de los últimos días, cuya magia también proviene de Arcana. El exdirector no puede evitar pensar que siempre deseó un discípulo con tal potencial. Aunque no parece haber nada más evidente en el brazalete por ahora, Sidrane aconseja a Dan analizarlo con calma y, sobre todo, mantener el descubrimiento en secreto. El joven asiente, dispuesto a seguir sus instrucciones. Pero justo cuando parece que pueden procesar esta increíble revelación, un ruido extraño interrumpe la escena, dejando a Dan preguntándose qué está sucediendo.